Juan capítulo 4, versículos 1 al 15. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. En esta mañana vamos a ver, con la ayuda del Señor, que el Evangelio del Señor Jesucristo es para todos sin excepción. Y aquí en Juan hemos visto ya que el propósito del libro nos está dado en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Siempre hay que estarlo recordando para poder entender cada pasaje del Evangelio de Juan, puesto que está conectado al propósito que tuvo el escritor guiado por Dios. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, está el propósito del libro. Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito entonces del Evangelio de Juan? Registrar las pruebas de la divinidad y mesianidad del Señor Jesucristo. ¿Cómo se prueba la divinidad del Señor Jesucristo y su mesianidad, es decir, que es el Mesías, el Salvador único para el mundo entero? Bueno, en primer lugar, por las señales, dice Juan, señales. Otros le llaman milagros, pero Juan le llama señales. Tenemos milagros o señales que son únicas y exclusivas aquí en el Evangelio de Juan y no se encuentran en el resto de los 3 evangelios, puesto que más del 90% del material de Juan es único y exclusivo de Juan. ¿Cuál es la otra evidencia? Las afirmaciones que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, ¿recuerda? Su vida da por las ovejas. Esa expresión, yo soy, es referente inequívocamente a Dios el Padre. Cuando Moisés iba para hablar ya con el faraón a pedirle que liberara al pueblo luego de 400 años de esclavitud, Moisés le pregunta a Dios, si me preguntan en nombre de quién voy, ¿qué les diré? Y Dios le responde en el término hebreo, Ejye Asher Ejye, yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Y aquí Jesús, cuando dice yo soy, está haciendo una conexión con el yo soy del Antiguo Testamento. Expresiones como esta nos recuerdan entonces que Jesús mismo dijo ser el Hijo de Dios. Así que tenemos que este Evangelio es para que las personas crean por medio de las señales y de las afirmaciones que hizo el Señor Jesucristo de que Él es Dios encarnado y de que es el único Mesías, el único Salvador del mundo. Llegando entonces al capítulo 4 y teniendo en cuenta cuál es el propósito del libro, vamos a encontrar aquí un enorme contraste. ¿Recuerdan con quién habló Jesús en el capítulo 3?
¿Y ahora con quién va a hablar en el capítulo 4? Capítulo 3 tenemos a Nicodemo. Capítulo 4 tenemos a la mujer samaritana. Primero tuvimos a un hombre y ahora una mujer. Nicodemo era judío. Esta mujer es samaritana. Ya vamos a hablar que es samaritano. Nicodemo era un religioso, pero la samaritana es una pecadora, dirían los judíos. Nicodemo vino a Jesús de noche, pero cuando Jesús está con la mujer samaritana es la hora sexta, es de día. El hombre del capítulo 3 recibe un nombre, se menciona su nombre, Nicodemo, pero la mujer samaritana no tiene nombre, al menos no se nos menciona aquí. Debió tenerlo, por supuesto, pero no se menciona. Y podemos seguir viendo el contraste. Pero más grande que todo esto es lo que tienen en común. Hay algo en común. Juan quiere hacer un gran contraste entre los capítulos 3 y 4, pero para llamarnos la atención hacia el punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Tanto Nicodemo como la mujer samaritana confían en su religión para su salvación. Y Jesús se atraviesa en el camino de ellos para decirles que solamente en Él es que hay salvación. Solamente en Él hay salvación. Note cómo ambos entienden literalmente lo que Jesús les dice. Jesús le dice a Nicodemo, como cantamos recién, tendrás que renacer. Y Nicodemo entiende, tendré que volver al vientre de mi madre, ahí en el capítulo 3, versículo 4. Y de la misma manera, la mujer samaritana, cuando Jesús le habla del agua viva, el agua de vida eterna, ella entiende que es un agua que está en el pozo. Y le pregunta a Jesús, ¿pero cómo la vas a sacar si no tienes con qué sacarla? Y el pozo es muy hondo. Aproximadamente 30 metros de profundidad tiene el pozo de Jacob, que está allí en Sicar, en la antigua Samaria. Ambos entonces tienen esto en común. Todas las diferencias del mundo pueden haber entre los seres humanos, pero todos tienen la misma necesidad, venir al Señor Jesucristo para su salvación eterna, para la salvación eterna de su alma. Pueden ser diferentes, pueden ser religiosos o no religiosos, pero si no tienen a Cristo, no tienen esperanza. Pueden tener lo que sea, pueden ser ricos, pobres, pueden ser de tal o cual nacionalidad, pero todos los seres humanos delante del Cordero de Dios son iguales y tienen la misma necesidad, el recibir la salvación eterna de su alma, el perdón de sus pecados por medio de la sangre de Cristo. ¿En qué confiaba Nicodemo? Nicodemo confía en que él es un hebreo, un descendiente legítimo del pueblo de Israel. ¿En qué confiaba la mujer samaritana? De que estaba adorando en el monte donde adoraron sus padres, eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes versículos, y también confiaba en aquel pozo que también pertenecía a los padres de ellos. Confiaban ambos en la religión, que la religión los podía salvar. Contando un poquito el contexto de esta historia, vemos que Jesús venía de Galilea. Galilea estaba al norte y ya Jesús había tenido problemas allí, porque cuando se predica el Evangelio siempre va a haber oposición. Una vez más baja entonces hacia el sur, hacia Judea, pero en el centro del país, al otro lado del Jordán, está Samaria. Así que tenemos literalmente Galilea al norte, Samaria en el centro y Judea al sur. Versículo 1 entonces: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Samaria. ¿Qué es Samaria? Bueno, Samaria está, como vemos, en el centro del país. Jesús vino aparentemente al sur, a Judea, para celebrar la Pascua, y sube otra vez hacia el norte y tiene que pasar por Samaria. Samaria, tenemos el contexto histórico de que es producto del exilio de los asirios. Israel estuvo 400 años en Egipto como esclavos. Dios guía a este líder Moisés para que los guíe hacia la libertad, pero fue Dios quien los liberó con todas esas señales y prodigios. Vagan 40 años en el desierto y por fin llegan a la frontera de la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero Moisés no puede entrar. Muere justo en la frontera y entra Josué, Caleb
y otros más, por fin a la tierra prometida. Comienza la conquista que tomó algunos años y finalmente se establecen en la tierra prometida. Por un tiempo tuvieron el periodo de los jueces que gobernaban en Israel y finalmente el mismo pueblo pide a Dios que quieren un rey humano. Y es cuando Dios permite entonces que escojan a Saúl. Luego vino el rey David y finalmente Salomón. Al final del reinado de Salomón, lamentablemente Salomón había perdido ya su sabiduría. Las mujeres le habían desviado hacia el paganismo y cuando muere Salomón tenemos literalmente un reino dividido, que en la práctica se dividió quedando conformado en dos partes. El reino del sur con Judá, Benjamín y la parte de Leví que le correspondía, y el resto, las tribus del norte, con las demás tribus. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá. Luego de todos esos reyes, que lamentablemente muchos de ellos fueron muy malos, recordamos a Acab, por ejemplo, un rey muy malo, tuvieron dinastías de reyes y lamentablemente la mayoría de ellos hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Llegó lamentablemente el castigo y el primero en ser castigado fue el reino del norte, Israel. Las 9 tribus que estaban allí, incluida parte de Leví, puesto que Leví estaba diseminado a través de todo el reino, y fueron expatriados. Así actuaban los asirios, llegaban a un lugar, lo destruían, expulsaban a las personas y se mezclaban con la gente, y así se producía entonces un pueblo mestizo. Se mezclaron con los judíos y así surgen los samaritanos. Los del sur fueron llevados al cautiverio por Babilonia 70 años. Los del norte nunca volvieron, solo quedaron estos mestizos que conocemos como los samaritanos. Cuando vuelven entonces los del cautiverio babilónico, se les llama los judíos, porque ellos eran mayormente de la tribu de Judá. Y cuando llegan, no les gustan los samaritanos, porque son mestizos, son una mezcla de paganos con los, digámoslo así, los traidores que se separaron de Judá y conformaron el reino del norte. Por esa razón entonces que los judíos menospreciaban tanto a los samaritanos. Eran primos, por decirlo así, pero eran para ellos inmundos. Se habían mezclado con paganos y ya no adoraban como adoraban los judíos. Tenían un pasado en común, pero para ellos eran lo peor de lo peor. Aún así, el Señor Jesucristo se acerca a la samaritana. Y esto es importante porque cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿quién vino a buscar a quién? ¿Jesús buscó a Nicodemo? No. Nicodemo buscó a Jesús. Y aquí tenemos otro contraste. Aquí Jesús le habla a la mujer. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos. El corazón de Dios es salvación para todo el mundo. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Podían los samaritanos confiar en su salvación en cuanto a su religión y a su pasado? Claro que sí, porque ¿quién es Jacob? Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Y los samaritanos son hijos de las 9 tribus del norte. Por lo tanto, ellas tienen que confiarse en su salvación. Ella también, de algún modo, es parte del pueblo escogido de Dios. Aunque mestizo, pero es parte del pueblo de Dios. Ella dice, mi padre es Jacob. Pero Jesús le dice, no es suficiente. No puedes confiar en tu linaje o en tu religión para tu salvación. Necesitas de algo, de un agua especial que yo te puedo dar. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ese pozo era de los samaritanos, era para los samaritanos. Y Jesús le pide a ella, dame de beber. Muchos comentaristas ven aquí que Jesús de alguna manera está pidiendo algo a otro. De la misma manera como si alguien le pidiera a otro, dame de comer. Algunos incluso han dicho aquí que Jesús pidió aquí una limosna. ¿De dónde más podía tomar Jesús agua? No había otro lugar. La única posibilidad era ir al pozo de los samaritanos y pedir el agua. El Señor no tenía posesiones, no tenía nada.
confiaba en el Señor Padre, en su Dios, para todo, incluso en esto, y le pide agua a una samaritana. ¿Quién le habla a quién entonces? Jesús es quien aborda a la mujer. Cuando testificamos del Señor Jesucristo, no debemos esperar solamente que la gente nos aborde. Aquí vemos al Señor Jesucristo que Él se queda en la ciudad de Sicar. El resto de los discípulos salieron para comprar víveres y Él se queda. Algunos comentan que posiblemente Jesús se quedó porque estaba ya muy cansado, muy extenuado por el tremendo camino que tuvieron que tomar. Y Él se queda. Pero quizás podemos ver aquí que Jesús sabía que iba a tener este encuentro con la samaritana. Porque Jesús todo lo sabe. Como vamos a ver en los versículos más adelante, Él sabe y conoce muy bien la situación familiar de la samaritana. Él todo lo sabe. Sin duda el Señor sabía que esta mujer iba a llegar al pozo y Él quería hablar con ella. Porque Él quería hablarle de la salvación y del Evangelio. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí podemos ver entonces que el Evangelio no hace distinción de ningún tipo. Rompe las barreras establecidas. Aquí los judíos y samaritanos no se hablaban. Y uno vivía a un lado del Jordán y los otros al otro. Y trataban por todos los medios de que cuando viajaban de Judea a Galilea, tomar todos los atajos posibles para no tener que pasar por Samaria. Pero Jesús nos muestra aquí que en el Evangelio tenemos que romper este tipo de muros que levanta la cultura o el mundo. El Evangelio debe llegar a todos, a todos. Todos necesitan del Señor. Por más que aparenten que no lo necesitan, o por más que lo demuestren que lo necesitan por una condición caída, mala, necesitan también al Señor. Y debemos compartir nuestro testimonio y compartir del Evangelio con todos los que podamos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando en un lenguaje de arriba, ¿cierto? Tal como le habló a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto, literalmente. Y le dice a Nicodemo que como él no entiende, pues Jesús le está hablando de una manera celestial. Recuerdan, capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le habla entonces a la mujer samaritana en términos terrenales, pero algo celestial. Y tal como Nicodemo, ella no lo entendió. Y lo tomó literalmente. Mire la respuesta de ella. 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella pensó que era un agua especial, un agua para beber. Pero Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le está hablando del Evangelio, de la salvación. Tengo algo para ti tan refrescante como el agua más fresca y agradable que puedas beber para tu sed. Esta agua puede quitar la verdadera sed que tú tienes. Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que encontramos aquí entonces es que Jesús le comparte la buena nueva de la salvación. Le dice en realidad: mira, esta agua de la que yo te estoy hablando es un mensaje, que si tú lo recibes, que si tú crees en él, recibirás la vida eterna. Tal como con Nicodemo. Nicodemo, si naces de nuevo, podrás entrar en el reino de los cielos. Si naces de nuevo, podrás recibir la vida eterna. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9,
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Conocemos bien este pasaje y sabemos que el mundo incrédulo confía justamente en sí mismo para su salvación. Confían en sus obras, confían en su religiosidad. La mujer samaritana confiaba en su religión, confiaba en su pasado, en su linaje, de que era una hija de Jacob también. Nicodemo confiaba en su religiosidad, en que era un hebreo de hebreos, en que era el máximo conocedor y fariseo de su tiempo. Pero no por obras es la salvación, es por gracia. Y esto es lo que tristemente hasta el día de hoy el pueblo de Israel no logra comprender. El concepto de la expiación, el concepto de la propiciación. Ellos creen que no necesitan eso. Ellos creen que un sistema religioso y sus buenas obras les van a dar la salvación y la entrada al reino de Dios. Pero es imposible. Para poder entrar debemos pasar por la expiación. Y ya lo explicó Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única posibilidad de que cualquier ser humano pueda ser salvo es que su maldad, su mancha de pecado sea quitada. Y esa mancha de pecado puede ser borrada, limpiada únicamente con la sangre del Cordero. Su sangre es la única que puede quitar el pecado. El sistema levítico, las obras incluso, a lo más pueden cubrir, pueden aparentar, pero no quitan los pecados, no quitan la culpa. Para recibir la salvación, por medio de la gracia, por medio de la fe, debemos ir al Cordero de Dios y a su sangre preciosa, pedir el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos, y Él nos va a limpiar y nos va a dar gratuitamente la salvación, sin ningún esfuerzo de parte nuestra. ¿Recuerdan al ladrón crucificado a un costado del Señor? Uno siguió incrédulo y no quería arrepentirse, y se burló incluso en su muerte. Pero el otro le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón se arrepintió justo antes de morir. No alcanzó a ir a la iglesia, no alcanzó a hacer buenas obras, no alcanzó a observar la ley, no alcanzó a hacer nada para salvarse. ¿Por qué se salvó? Solamente porque creyó. Tal como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia antes de que hubiera los 10 mandamientos. Cuando Abraham creyó y fue contado por justicia, 400 años después y más, recién llegó la ley de Moisés. Porque la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Jesús le dice: si tomas de esta agua que yo te daré, será como una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, entregarle el mensaje a las personas y permitir que la palabra obre en ellos. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, es la palabra misma encarnada hablando. Y produce la respuesta. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Cuando el Señor habla, cuando la palabra del Señor habla, puede producirse por fin la convicción de pecado en la persona, o puede no producirse. A veces le compartimos a las personas de la salvación y no reaccionan, pero a veces sí pueden llegar a reaccionar. Y aquí la mujer dice: dame de esa agua, quiero de esa agua. Hemos visto en esta mañana entonces que el Evangelio es para todos. El Evangelio del Señor Jesucristo es para todos. No importa el contraste, no importa si es Nicodemo o la mujer samaritana. El Señor quiere llegar a ellos sin ninguna distinción. Y la reacción al Evangelio puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuál es el último contraste que vemos aquí entre Nicodemo y la mujer samaritana? Versículo 11 del capítulo 3. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo no reaccionó, no quiso nada, no creyó. Pero la samaritana, siendo pobre, siendo pecadora, terriblemente en el caso de ellos, siendo una samaritana,
reaccionó y creyó. Teóricamente, nosotros hubiéramos pensado, Nicodemo va a reaccionar, porque él ya tiene conocimiento y él va a despertar. Pero fue el más duro. Por esa razón, hermanos amados, que cuando compartamos con quien sea de la palabra de Dios, no tengamos en cuenta quién es, su trasfondo, simplemente compartámosle la palabra de Dios, confiemos en que ella va a obrar en su corazón, sea que lo acepte o no. La mujer samaritana lo aceptó, se empezó a abrir, y más adelante en el pasaje vamos a ver lo que ocurre finalmente. Pero vemos una reacción en ella. Señor, dame de esa agua, la quiero. Nicodemo, teniéndolo todo, dijo, yo ya tengo mi religión, no necesito más. Fue duro. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda usarnos para testificar de Él con valentía, con claridad, que Él reciba toda la honra y gloria, y si alguien nos escucha y cree, que el Señor reciba toda la honra y gloria por ello. Y si no, sigamos orando por ellos. Tienen su corazón duro, pero no lo sabemos, el Señor puede obrar y tarde o temprano puede romper esa resistencia, romper ese corazón y permitir que la palabra penetre y esa persona pueda convertirse al Señor. Oremos.